empezar a hablar sobre si hay en la región latinoamericana, hay indicadores, existe alguna forma de medir la eficiencia y la eficacia en los gobiernos. Sí, a nivel de gobierno hay indicadores, pero más macros. El índice de desarrollo humano, hay un índice de competitividad de país, ¿verdad?, que se relaciona indirectamente con la buena o mala relación con un gobierno, etcétera. Pero en sí medir eficiencia, no. Es complicado, es que no es fácil ese instrumento. ¿Verdad? Algo que pueda decir, ve, este gobierno es más eficiente o este es menos eficiente. Básicamente habría que basarse en encuestas de satisfacción, ¿verdad? Casi del tamaño y en la frecuencia que las encuestas de electorales, ¿verdad? De intención de voto. Algo así tendría que ser. Pero no tenemos ese marco de referencia como para decir contra eso nos estamos midiendo. Es más, sentimos que ese es uno de los elementos que tenemos que construir. O sea, ¿cómo vamos a ir sabiendo que lo que estamos haciendo realmente está ayudando a generar más eficiencia y eficacia, a generarle beneficio a la ciudadanía? ¿Verdad? O sea, así específicamente no se cuenta con algo ni siquiera regional. El barómetro, algo que conocieron hace poco sobre el servicio civil, pretende ya eso, ir midiendo un poquito, pero más mide los avances en materia de servicio civil que han tenido los gobiernos, ¿verdad? De ahí uno puede intuir, bueno, que el que va más avanzado tiene más posibilidades de eficiencia y eficacia, pero no necesariamente es así, ¿verdad? Sí, es una hipótesis fuerte, pero hay que comprobarla, sí. Sí. Pero en el caso de Salvador, ¿qué acciones se tomaron para lograr un poco más esa eficiencia en el uso de los recursos públicos, en los servicios? Digamos, a nivel general, indirecto, siempre van a aparecer acciones como los decretos de austeridad, ¿verdad? Ese tipo de acciones que algo ayudan, en algo apoyan el tema, pero no dan sostenibilidad ni nada por el estilo. Para lograr esa parte es que se crea la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado. O sea, yo creo que ese es el punto de quiebre. Difícilmente me puedo imaginar de aquí en adelante un gobierno que no tome en cuenta este tema de esta manera, ¿verdad? Creo que se ha enseñado un camino de cómo hacer las cosas en materia de gestión pública, en rectoría, digamos, de la gestión pública, de la función pública, y yo creo que van a estar ya obligados a darle continuidad a eso, continuidad, partiendo del hecho que queremos mejorar la institucionalidad, ¿verdad? Eso debe de ser fundamental. Entonces, yo creo que ese es el punto de quiebre, crear este programa, llamémosle programa, con sus diferentes áreas. Entonces, eso le ha permitido que el tema de la gestión pública, de la función pública, suba, ¿verdad? Entre y empecemos a discutir, empecemos a hablar sobre cómo gestionamos nuestras instituciones. De eficiencia en las instituciones. Y sí es importante porque, como usted dice, es algo que en el entorno mundial, bueno, la globalización y hay ejemplos de que si se promueve a través del Estado las reglas claras, que el Estado es el que establece como esa base, ¿verdad? Para Sí. el desarrollo económico, para mayor productividad. Sí. Entonces, en ese sentido entiendo que como gobierno también se ha impulsado esa como promoción hacia lograr mejor calidad con la instauración de un premio a la calidad. Ah, ok. Entonces, sí, esa es otra estrategia que adoptamos, ¿verdad? Los sistemas de premiación nacionales, basados en modelos de excelencia. ¿qué resultados ha traído este tipo de premiación? Va empezando también. Vamos a la segunda, este año vamos a la segunda premiación. Una participación, llamémosle, media,
o sea, dentro de las expectativas, sí creíamos que por aquí iba a andar, no es muy alta, así que digamos 20 o 30 participantes, no, es menos que eso. Más participantes del sector público que del privado, pero siento que falta bastante socialización, divulgación, no del premio, sino que además del premio, de qué es un modelo de excelencia y por qué una empresa privada, al igual que una empresa pública o una institución pública, deben de perseguirlo, ¿verdad? Entonces, ese es el gran trabajo que tenemos, ese es el gran desafío. Sí, vuelvo, en términos de establecer el premio, crear la oficina, contar con un decreto presidencial para el premio, etc., avances del 300, 400, 500%. O sea, es un cambio radical. En cuanto a los beneficios que recibe la ciudadanía, es que creo que falta todavía, ¿verdad? ¿Cómo coincidió entonces en esa mejora de los servicios? ¿O en la competitividad, generar competitividad? Sí, o sea, no sé qué tan poco o qué tan mucho, es decir, porque primero como no está la misión y segundo porque es tan difícil ir sabiendo cuál es la incidencia que va teniendo. Pero por ejemplo, el nivel de postulación que tuvimos para esta segunda convocatoria ha crecido técnicamente, o sea, ya son otros niveles de postulación, o sea, lo que nos va diciendo que estamos creciendo a nivel de gestión. O sea, eso es importante, eso nos da la pauta para seguir creyendo que estamos apuntalando bien la estrategia, ¿verdad? Ahora, estas son estrategias, por ejemplo, Colombia, acabamos de compartir con Corporación Calidad, que es la encargada del premio en Colombia, tuvimos un intercambio de experiencias. Ellos ya tienen 19, 20 años en este tema. Nosotros llevamos 2 años. O sea, ahí empieza a verse la diferencia, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que ir construyendo, ¿verdad? Ese es el tema. ¿Esas experiencias, por ejemplo, en Colombia, dan evidencia de que se exhibe una mejora? Claro que sí. En Colombia, en Perú, en Dominicana, en Brasil, o sea, donde ya tienen muchos años de estar trabajando en esto, esto les marca, ¿verdad? Marca diferencia. La mayoría de mejores empresas de Latinoamérica provienen de estos países, ¿verdad? Y son empresas, la mayoría de ellas, participantes en estos premios. Y a través de esta estrategia han logrado su crecimiento. Sí, eso está bastante demostrado. Sí. Volviendo al tema que usted nos mencionaba ya antes de la iniciativa de ley de la función pública, esta iniciativa contempla la creación de un ente rector. Sí. ¿Qué alcance tendría ese ente rector o la iniciativa del anteproyecto de ley también? Y si existe algún modelo similar o parecido en Latinoamérica que ya se haya implementado. Su secretario explicaba que esa es una de las novedades de esta ley, ¿verdad? El aparecimiento de este ente rector, primero en su alcance, porque el tema ya no es solo la función pública, ya no es solo la profesionalización del servicio civil, va a tocar el tema de fortalecimiento institucional, va a tocar el tema de gestión de calidad, va a tocar el tema de evaluación institucional, lo que hemos estado platicando, cómo saber, y incluso el tema de gobierno electrónico. Ese ya es un ente completo de la gestión pública. El alcance ahorita está sometido, por eso lo estamos sometiendo a consulta. Inicialmente se prevé que todo el aparato estatal, ejecutivo, legislativo, judicial, sea o entre a ser parte de esta rectoría, ¿verdad? Pero es algo que entra a discusión. Ahorita es una especie de propuesta y por ende se propone un ente un tanto independiente, que no esté en el aparato ejecutivo, que no sea un ministerio, sino como una autoridad, ¿verdad?, en el tema, y que tenga alguna escogencia de parte de la Asamblea Legislativa con recomendaciones del Ejecutivo o viceversa, ¿verdad? Pero eso está en consulta en este momento, eso es lo que se piensa enriquecer. Ejemplos de esto.
El más reciente, el que conocemos bastante, el de Dominicana, ¿verdad? Allá se llama Ministerio de la Administración Pública. De hecho, el ex viceministro de Función Pública, Gregorio Montero, estuvo esta semana apoyándonos en el lanzamiento de la consulta de la ley, ¿verdad? Y es un buen ejemplo, ¿verdad?, de cómo han funcionado estos entes rectores. Es una nueva concepción de gestión pública que separa el tema de la modernización de la reforma del Estado. Entonces, porque la modernización al final es una continuidad, la reforma es una orientación dependiendo del gobierno de turno, pero la modernización, o sea, la entrega de calidad de servicios a la ciudadanía, eso no está sujeto a si yo llego o no llego al poder, eso debe darse siempre, ¿verdad? O sea, esas son las diferencias. En Costa Rica hay una dirección de servicio civil, no es un modelo parecido al nuestro, sino que ahí solo tienen rectoría en cuanto a la función pública. Paraguay sí tiene su Secretaría ya de Administración Pública, entiendo que Uruguay también. Colombia ha creado también una institucionalidad para esto. México tiene la Secretaría de la Función Pública y Transparencia, le llaman ya, han unido el tema. O sea, sí, hay, digamos, en el primer mundo es lo normal, ya es una nueva forma de entender esta gestión, ¿verdad? Esta gestión. ¿Y qué retos significan para implantar esta ley, considerando los diferentes intereses políticos? Sí, los retos son fuertes, pero confiamos en que este es un proyecto de país, confiamos que cualquier partido político entiende que requiere una administración sana, fuerte, eficiente, y cualquier partido que llegue al poder se va a beneficiar de eso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creemos que es un proyecto de país y que por ahí no va a tener mayores obstáculos, ¿verdad? Los retos van más por otro lado, van más, por ejemplo, a la hora de implementar, si vamos a contar con los recursos para darle una correcta implementación a esta nueva institución, ¿verdad? Porque sin ese aparato, pues es difícil, usted no consigue los objetivos, ¿verdad? Entonces hay diferentes retos. Hemos trabajado muy detenidamente, muy seriamente en abordarlos y en generar una estrategia que vaya logrando salvar todos estos posibles óbices que tengamos, ¿verdad? Okay. Y lo que permitirá esta ley a nivel de, por ejemplo, de puestos, va a permitir el crecimiento de los empleados en el sector público. A veces hay salarios, una secretaria gana más y otra secretaria gana menos y las funciones son las mismas. ¿Hay algo de esto incluido? Sí, asegura idoneidad y equidad, eso lo asegura. Y estabilidad, que es importante. Estabilidad bien entendida, ¿verdad? No es sinónimo de inamovilidad, como menciona su secretario, sino una estabilidad basada en resultados, ¿verdad? Si usted es un buen trabajador, no tiene de qué preocuparse, ¿verdad? O sea, no va a ser despedido por cuestiones políticas, ni racistas, ni religiosas, ni nada de eso, ¿verdad? Es su trabajo lo que... entonces, y vamos a contar la persona idónea. Imagínense que el médico que le va a revisar no esté titulado, ¿verdad? Es un riesgo grande. Entonces, eso no puede suceder, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces, todo esto lo garantiza este nuevo aparato, ¿verdad? La equidad se va a ir construyendo, esa la tenemos que entender, no es que nace de inmediato, porque ahorita lo que tenemos no es algo ordenado, es bastante desordenado. Entonces, pero al entrar la ley, con el tiempo se va incorporando y se va ordenando, ¿verdad? No se logra de inmediato, ¿verdad? Porque tampoco es dañar a nadie, ¿verdad? A nadie le podemos reducir salarios tampoco, por ley y por derecho. Entonces va a haber que ir, pero ya es el camino ordenado, ¿verdad? Algún día había que empezar, ¿verdad? Igual el derecho de las oportunidades de superación. Abiertas, porque va a ser una carrera, ¿verdad? O sea, usted va a tener un diseño de carrera dentro del
el del edificio que se construya, ¿verdad? Del escalafón, le dicen otros. Dentro de eso, usted tiene su carrera señalada y va a tener competencia en condiciones iguales a las demás para ir escalando e ir haciendo una carrera en estos términos, ¿verdad? O sea, eso también lo garantiza este nuevo marco legal, sí. Eso sería bastante importante, ¿verdad? Porque normalmente cuando hay oportunidades ni se conoce a veces, no se conoce, la oportunidad, ¿verdad? Se contrata a gente que no es idónea, impera el amiguismo, el clientelismo político, ¿verdad? Sí, eso sería realmente un reto bastante. Es vencer esos vicios, de eso se trata. Lógico, todo esto se traduce en mejor entrega de servicios a la ciudadanía, ¿verdad? Y ya casi por terminar la gestión, ¿qué cosas se considera que están pendientes de alcanzar? Ya hemos visto que hay bastantes retos, ¿verdad? Pero ¿cómo evalúa el estado actual de la calidad en El Salvador y en la región también? Sí. ¿Cómo hemos avanzado? Vamos un poco rezagados, eso no se puede negar, pero creo que retomamos a tiempo el tema y ya tiene un posicionamiento. Hoy ya participamos en congresos regionales, antes ni se hablaba, hoy ya participamos. Ya se nos reconoce en avances institucionales en materia de gestión pública. Esos son ya cosas importantes. Yo creo que el principal reto es darle vida a esta nueva propuesta a partir de la ley de la función pública, una nueva propuesta de administración de gestión pública. Ese es como el primer reto, darle vida a esto. Si le logramos dar vida a eso, ya vamos a subir un peldaño importantísimo en materia de gestión. Yo creo que en mediano plazo deberíamos de concentrar ahí los esfuerzos. Ya a largo plazo hay que pensar en saber coordinar mejor los esfuerzos de reforma, que es un aspecto más estratégico, más político, con todo este tema de modernización. Eso va a ser el gran reto a posteriori, ¿verdad? Pero sí tiene futuro, se va a mantener en el tiempo, porque será el problema de que cuando hay un cambio de gobierno, puede que el otro traiga significa un retroceso muchas veces. Entonces, ¿cómo hacer para que no puedo asegurar que yo vuelvo a lo que le mencionaba hace un momento. O sea, me es difícil imaginar que un nuevo gobierno no continúe en este esfuerzo. No como lo estamos haciendo, por supuesto que en estilos, esto y lo otro puede variar, pero la gran orientación, el gran concepto, el marco doctrinario, difícil cambiarlo, difícil. Hacia eso va el mundo. Estos son los nuevos enfoques de gestión, o sea, es lo más moderno que existe, eso es lo que estamos ocupando. Podemos estar atrasados tecnológicamente, en metodologías, sistemas, puede ser, pero no en enfoque. Yo creo que hemos agarrado los enfoques de punta, como se diría, ¿verdad? Y estamos con ellos trabajando. Entonces, difícilmente creo que eso se vaya a hacer a un lado, ¿verdad? Difícil, pero es mi percepción, ¿verdad? Solo para finalizar, el legado que le deja al país este esfuerzo. En este momento sería la plataforma para continuar el tema de la gestión pública en el país. Ese es el legado. Okay. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un gusto.